Muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá presente una vez más. Hoy tenemos el placer y el honor gigante de tener invitado al profesor Miguel Ancho Bastos, que vamos a estar acá conversando un poco respecto a todo lo que es liberalismo, anarquismo, realidad política, coyuntura, estructura y demás. Profesor, muchas gracias a Muchas usted gracias a ustedes por la amabilidad. Es más que un placer. Bueno, me gustaría arrancar un poco por la cuestión de hacia dónde estamos yendo hoy. Porque, digamos, a diferencia, si se quiere, de los liberales clásicos, inclusive un poco tirando a las personas que tienen una tendencia más hacia la socialdemocracia, hay una tendencia, si se quiere, a combatir a la izquierda, más que nada, pero particularmente yo me defino como liberal radical, anarquista por consecuencia lógica, simplemente por defender el derecho natural, y me parece que el enemigo natural que hoy por hoy tenemos por coyuntura política es la idea de la tecnocracia, un Estado prácticamente totalitario y centralizado. ¿Hacia dónde siente que usted que está yendo el mundo y qué tendríamos que, como liberales, tratar de, si se quiere, combatir políticamente? Sí, me gusta mucho esa idea que hace usted de la tecnocracia, porque muchas veces no se la ve como un peligro. Y yo creo, muchas veces, no hablo mucho de esto, pero yo creo que la tecnocracia es uno de los poderes más fríos que existen y por tanto es uno de los más peligrosos, porque además es un poder muy legítimo, porque supuestamente se basa pues, en una supuesta competencia técnica, en un conocimiento que está privado al resto de los mortales y la posesión de ese conocimiento les da como derecho a dominar a los demás. Por ejemplo, el político tradicional, el cacique, el alcalde, el político típico que puede existir, por lo menos tiene que responder delante del pueblo, tiene que hacer algo por el pueblo, pero estos ni siquiera tienen que hacer algo por el pueblo, ni siquiera tienen que preocuparse por eso. Simplemente hacen unos planos, hacen unas rayas, hacen unos dibujos y el país tiene que adecuarse a esos dibujos que ellos hicieron, ¿no? Pero a mucha gente le parece bien, porque supuestamente es un poder despolitizado, es un poder neutro, es un poder así como científico, ¿no? Y con toda la arrogancia que la palabra ciencia muchas veces lleva, ¿no? Entonces, en esas que lleva o que se la asocia, no que la tenga. Y ese poder es muy... Pocos han hablado de esto. Creo que Vallée de Goytisol, en un libro que se llama Sociedad de Masas y Derecho, que está colgado en internet en algún sitio, habla mucho de esto, del poder de la tecnocracia. Él habla, por ejemplo, de tiempos del franquismo, cómo el poder tecnocrático se implantaba. Pero creo que se está pasando en otras partes del mundo y es un poder muy frío, porque además nada garantiza que tenga éxito, porque el tecnócrata en última instancia también tiene un modelo social, ¿no? Un modelo de diseño. Los primeros tecnócratas eran Saint-Simon, Comte, en el siglo XIX. Sí. Por ejemplo, el movimiento tecnocrático en los Estados Unidos, Veblen, Thorstein Veblen, por ejemplo, un libro que se llama El ingeniero y el sistema de precios, o Scott, o por ejemplo, King Cam Gillette, el método de la maquinilla de afeitar, que fue también uno de los padres de este movimiento, pues querían diseñar la sociedad, diseñaban viviendas ideales, diseñaban viviendas comunales, querían una sociedad gobernada por ingenieros, y los ingenieros que fueron los que pusieron los precios. Sí, con Henry Ford pasó también algo similar Sí, con señor. lo que había puesto en Sí, Brasil. Señor. Es un movimiento que ellos saben, los ingenieros, los sabios, los expertos, son los que deben dominar el resto. El problema aquí deriva, primero, ¿experto en qué? ¿No? Es decir, ¿cuál es el tipo de conocimiento que deriva en capacidad de gobernar? Dice, no, deben gobernar los expertos, pero repito, ¿experto en qué? Es decir, economista, politólogo, ingeniero, sociólogo, en caso de la guerra, expertos en medicina, que fuera. ¿De qué tipo de conocimiento es? Economistas somos muchos, pero economistas o politólogos los hay de la escuela austriaca, los hay de keynesianos, los hay marxistas. ¿Cuál es el tipo de escuela que da derecho a gobernar? ¿No? Porque no hay acuerdo entre ellos. Dentro de los economistas, ¿qué economistas deben mandar? Los expertos en desarrollo, los expertos en microeconomía, los expertos en macroeconomía, ¿no? No, sociólogo, politólogo, ¿cuáles son las escuelas correctas para enseñar? Y dentro de los expertos, ¿quién decide quién es el experto? ¿No? Entonces, es un problema, es decir, al final es un poder que se impone por medios políticos internamente y después se legitima por un conocimiento técnico. Pero entre los propios técnicos o entre los propios tecnócratas, los que gobiernan entre ellos no se escogen por tecnocracia. El tecnócrata que manda en ellos es el tecnócrata con más habilidades políticas, con más capacidad de organizar coaliciones, con más capacidad pues, de buscar apoyos fuera, de obtener recursos, lo que sea, pero no es el que más sabe, sino el que más hábil en mandar a los demás tecnócratas. Cualquiera que entienda un poco el mundo de los expertos ve que dentro de los expertos, dentro de las escuelas, dentro de las teorías, siempre hay quien gobierna más que los otros, pero no es el que más sabe necesariamente, sino el que más habilidad política tiene.
Entonces, al final, en última instancia, no deja de ser un juego político igual. Digamos que usted ve un peligro latente en lo que hoy por hoy se denominaría 2030, la Agenda 2030, por ejemplo. Es un ejemplo de este estilo, hecho por, bueno, la gente de los objetivos del milenio, pues unos señores en la ONU, que no sé quién los nombró, ¿no? Y valga la redundancia que Cuba es uno de los que ganó justamente los objetivos del milenio del 2015, cuando claramente la línea de pobreza es total en la población. No, pero digo, se establecen unos objetivos por una serie de técnicos y son ellos los que deciden cuándo se cumplen esos objetivos, cómo se cumplen, cuántos recursos hay que darles, cómo hay que organizarlos, etcétera, y por qué esos objetivos. Repito, aparte de quién es el tecnócrata, ¿qué área de la tecnocracia es la que debe dominar? O sea, ¿qué área de conocimiento es la que tiene que dominar para que una persona sea experto? ¿No? Totalmente. ¿Y quién examina, decide si una persona es experta o no? Y en ese sentido, buscando la legitimidad, no podemos poner el trabajo que se hace en las universidades, por ejemplo, porque me pasa con el ejemplo que está dando usted, es que tanto, yo siento que Argentina sigue muchas agendas españolas en este sentido, como por ejemplo el Ministerio de la Igualdad o del Género o de la Mujer o como se llame, que se realiza un trabajo sociológico para intentar legitimar muchas de las cuestiones en ese sentido. Es que primero se decide, después se justifica. Nosotros pensamos muchas veces que en política las decisiones son tomadas después de un análisis. O sea que primero estudiamos el problema, analizamos, vemos todas las alternativas, estudiamos todas las distintas posturas y después decidimos la postura que entendemos que es mejor, ¿no? Muchas veces no decidimos porque por motivos ideológicos, por motivos políticos, por motivos personales, por lo que sea, tomamos una decisión política y después llamamos al experto para que nos la justifique científicamente, que es lo que está usted apuntando. Primero hay una agenda pues, de igualdad, de medio ambiente, de economía, de lo que sea, pues decidida políticamente, pues en asambleas o en grupos de presión dentro de los partidos o muchas veces por la propia voluntad del dirigente, decide que le gusta esa política, que tiene cosas evidentes, entonces llama después a expertos, sociólogos, politólogos, economistas, que le justifiquen lo que ya tomó, con argumentos técnicos. Pero primero es la decisión y luego la justificación, no al revés. Casi siempre es así. Sí, eso hoy por hoy con inclusive los marcos normativos prácticamente homogéneos que se ven en el mundo, se nota que hay una clara, digamos, si se quiere, vinculación directa entre las diferentes fuerzas políticas. Pero hoy, por ejemplo, quiero ya entrar en algo un poquito más técnico. Uno de los peligros latentes que más veo, que siento que es prácticamente el exterminio por completo de la libertad humana, que es la implementación de la CBDC, por ejemplo. ¿Cómo ve, por ejemplo, esto digamos, de forzar la implementación de una moneda digital obligatoria de curso legal de un banco central? No difiere mucho de lo que hay ahora. La única diferencia de la moneda digital es si se excluye el dinero físico. Y se ve como el dinero físico como un enemigo, el dinero físico aún sigue siendo una garantía de libertad y de anonimato. El problema del dinero, eso no es solo el control que tenga el control o el registro de todo lo que gaste usted, en cómo lo gaste, creo que dice, pues no se usará, pues, pero ese registro está ahí, ese registro en un momento dado puede ser usado contra usted, o puede ser usado para chantajearlo, puede ser usado para muchas cosas distintas, pero no solo eso, es que el problema de eliminar el dinero físico es que los gobiernos pueden inflar a gusto y pueden ponerle un impuesto a los depósitos. Y dar caducidad a las monedas que ellos mismos te obligan a usar. Si no, te obligan a usar, a gastarlas o hacen, bueno, simplemente pues le aplican un impuesto al depósito, que ahora no pueden aplicarlo, o pueden aplicar tipos de interés. O sea, pueden hacer experimentos de todo. O sea, pueden inflar a gusto. Porque ahora el límite a la inflación, a la inflación bancaria, a la creación de dinero bancario, es que usted puede retirar el dinero, ¿no? Y puede retirar el dinero y usarlo de otra forma. Y si le empiezan a cobrar por los depósitos, usted retira el dinero y ya no le tienen dónde cobrar. Si no tiene a dónde ir, tiene este problema. Pero además, imagine usted que se marcha del país y no le deja sacar su dinero. Es decir, un exiliado ya no es solo un exiliado, es un exiliado que le bloquean sus cuentas. No tiene derecho a dinero ninguno, ni siquiera a moverse. Hasta el día de hoy, por lo menos, usted va con plata a cualquier sitio, más malo será que no lo reciban, ¿no? Si pago así, pero ¿y si no tiene cuentas? ¿Y si le bloquean todo? ¿No? Y además, sí, en el bloqueo en esos casos es fácil, porque usted ni siquiera tiene capacidad de tener atesorado algo en su casa, ¿no? Entonces, ese tipo de divisas virtuales a los gobiernos les gustan mucho, claro, que incrementan mucho su poder. Hasta incluso si usted compra Bitcoin le queda registrado. Sí. Ahí va. Porque tendrá que comprar internet, tendrá que comprar por algún tipo de moneda de estas
estatal. Tendrá que cambiar, para adquirir el Bitcoin, tendrá que desembolsar moneda estatal. Ya le queda registrado que lo compró ahí, ¿no? Entonces, digo, estas cosas a la gente le gusta mucho, que elimina el fraude, ¿no? O los delincuentes usan esta moneda, sí, y no lo usaban antes en el dinero normal. Es decir, parece que es decir, el fraude existió siempre con esta moneda o sin. Es decir, no garantiza que no vaya a haber fraude con este tipo de divisas. Es decir, con dinero electrónico sigue habiendo fraude, como si fuera a eliminar por eso, se fuera a eliminar el tráfico de drogas o cosas de este estilo, simplemente porque no puede usar este tipo de moneda. Se usan monedas alternativas, desde usar oro o plata hasta usar otro tipo de bienes de fácil cambio, como ya se vio en otras ocasiones, como si se eliminara el crimen por prohibir un determinado tipo de moneda. Aparte que o se hace a nivel mundial, o si no, la gente antes se lo haría dólares o moneda de otros sitios y conversaría con ellas. Quizá la respuesta está en la exposición que acaba de hacer, pero a lo que se le cuestiona muchas veces el libertarismo, que es capaz de, o en el entendimiento, es capaz de justificar, por ejemplo, el robo o el chantaje dentro de lo que se entiende en el mundo del mercado, sí. Pero esta medida para intentar volver más eficaz a los gobiernos a la hora de intervenir en la libertad individual, ¿no termina también convirtiendo al fraude como un enemigo que es imposible de combatir y que no puede ser tomado como un error de mercado? A ver, fraude va a haber siempre que haya, o fraude, no tenemos fraude, mercados negros o economía negativa, la va a haber siempre que haya algo prohibido. Por ejemplo, ningún país puede ser 100% blanco mientras existan drogas o tráfico de drogas, o prostitución, o juego, o actividades prohibidas, ¿no? Entonces, eso va a generar demanda de otro tipo de medios de pago. Eso no. El fraude el fraude, el engaño o el delito está en la naturaleza humana, no es el tipo de moneda que hay. ¿No? Es decir, el fraude puede existir con cualquier tipo de moneda y probablemente siga existiendo con cualquier tipo de moneda. No se va a solucionar eso. Pero yo creo que no lo va a hacer porque también va a afectar a los negocios de los políticos. Y veo que siempre hay una cierta obsesión de los políticos en aumentar la base imponible de poder y de control. A veces no es tanto la cuestión económica, es la cuestión, si se quiere, hasta narcisista, de poder controlar las decisiones de los demás. En los tiempos que corren, nombrar el apellido Gates suena a conspiración, pero cuando uno ve, por ejemplo, todos los tratados y todos los negocios que fue haciendo con los diferentes personas que tenían el poder acomodado, se da cuenta de cierta relación, si se quiere, inmoral entre sector privado y sector público, que por ahí implica justamente en modificar permanentemente la conducta y la percepción de la realidad de las personas. Esto que vivimos, de que el mundo se haya parado en 2019, es irrisorio, es un delirio cientificista para someter a las personas que son completamente sanas, que es lo que, hemos vivido en los tiempos que corren y que hoy, de ciertos organismos supranacionales justifican como modelo perfecto, como por ejemplo pasa China. No sé si usted ve también, por ejemplo, un problema latente en la implementación forzosa. Más bien como un ensayo. Yo no sé si no creo que esto sea previsto, ni que es un diseño demasiado sofisticado como para ser previsto, ¿no? Entonces no soy así como muy conspiranoico. Eso sí, yo veo que se aprovecha esta pandemia para ensayar. Los gobiernos se ven con una oportunidad de oro para ensayar técnicas y ensayan a ver hasta qué punto la población puede ser sometida o no ser sometida. Y creo que en muchos aspectos llevaron conclusiones bastante positivas. Es decir, la población es relativamente fácil de domesticar. Ahora, que todo haya sido una conspiración, eso no lo creo. Ahora, ¿qué pasa? Tampoco los gobiernos, hay que decirlo, los gobiernos no tenían tecnología suficiente para tratar este tipo de problemas de cero. Es decir, es un problema para ellos nuevo. Es decir, que no están acostumbrados a tratar. Desde el siglo XIX había como un debate, ¿no? en las ciencias sociales sobre cómo abordar las epidemias, los contagionistas y los anticontagionistas. Es decir, unos apostaban por crear soluciones de mercado, soluciones de sociedad civil para atender a las pandemias, ¿no? Pues desde cambiar los hábitos, pues tener pequeños depósitos en casa o reservorios de vacunas o de medicinas o de mascarillas o por supuesto para que cuando viniera esto diseñar incluso las ciudades adecuadas para atender las pandemias, y otros decían que era la burocracia que debía tratar estos temas a través de la prohibición, el confinamiento, ¿no? Las cuarentenas, ese tipo de mecanismos que son mecanismos burocráticos. Ese debate políticamente lo ganó el ala más intervencionista. Y desde entonces
se inhibió el desarrollo de tecnologías que permitiesen tratar este tipo de pandemias desde una forma privada. Entonces, la única herramienta que tenemos para tratar las pandemias es el Estado. Y ahí entiendo que el Estado haya actuado en el sentido de que es la única arma que tenemos. Porque la otra estrategia se inhibió, se frenó. Nadie tenía medicinas en casa, nadie tenía mascarillas en casa, nadie le instruyeron previamente de cómo había a través de la educación social, de cómo tenía que actuar en ese tipo de casos. Simplemente nos encontramos inermes frente a una pandemia y el único arma que había, el único que tenía armas o medios, así era el Estado. Y lo aprovechó, claro. Pero entonces habría que abrir el debate de nuevo sobre cómo afrontar las pandemias en el futuro, no en el pasado. Y ver qué herramientas se pueden hacer de mercado para tratar este tipo de cosas. Eso fue lo que se inhibió. Y ese debate lo hubo en el siglo XIX. Y había teóricos, muchos de ellos anarquistas, que defendían formas de tratar a pandemias sin tener que usar la coerción. Y se frenaron todas. Entonces quedamos desprotegidos. Entonces, la única herramienta que teníamos es esta. Y el Estado la aprovechó y creo que en algunos casos la usó para aprender. Bueno, pero si algo vimos en el 2020 es que tanta intervención está bien. Uno a nivel individual con el paso del tiempo dice es mucho tiempo, pero si lo desarrollamos en un lapso histórico, no fue tanto donde la población ya en un momento dijo basta, un sector de la población de diferentes países dijo basta, dejarnos cuidarnos a nuestra manera, y también eso hace una reacción, o sea, no me quiero caer en esta, pero en una conciencia en donde ya hay un momento donde el gobierno interfiere mucho en la vida privada. Sí. Y ahí va con esta pregunta a la que quería caer. Hoy en día notamos que el movimiento liberal libertario ha tomado una puesta en escena en Latinoamérica en general, en Argentina sobre todo creo que se nota más por la figura de Javier Milei, y uno ya que ha pasado por una política tanto juvenil como ya un poco dentro del lado más grande, por cargos, etcétera, etcétera. Particularmente me doy una idea de que no es la solución. La pregunta a la que voy es, usted, desde la perspectiva ANCAP, libertaria, voluntarista, pongámosle el nombre que sea, que más cómodo le queda a cada uno, ¿sigue siendo una opción potable el buscar un político que represente determinadas ideas con las de uno para poder cambiar el sistema desde adentro? Sí, pero sin muchas expectativas. Yo creo que ese tipo de político es necesario en el sentido de que abre debates en la sociedad y llega a sectores que no se habrían llegado de otra forma. Incluso se pueden plantear algún tipo de medidas. Ahora, no tengamos nunca unas expectativas demasiado altas, ¿no? En el sentido de que al final un político sea el más alto de los políticos, cuidado, y el más capaz. Yo creo que Milei es capaz y es una persona honrada. No es ese el problema. El problema es con quién se tiene que juntar. Un poder no es él solo. Primero la gente que lo rodea en su propio grupo. Si es, digamos, de confianza o no, que no lo sé. Y después que tiene que pactar con partidos del sistema. Y tiene que tomar muchas posturas que lo van a obligar a posicionarse. Imagine que es lo que llamamos en España una bisagra, que está en el medio y tiene que decidir él cuál de los dos bandos es el que gobierna. Al final tiene que mojarse, ¿no? Y al final, ese tipo de políticas, como no va a llegar, no es difícil que llegue él solo, va a tener que pactar con sectores ya existentes y seguramente va a tener que entrar en contradicción muchas veces. Y eso es normal, cuidado, no lo estoy criticando. Te digo que no llevemos demasiada expectativa. Ahora, que es bueno que por lo menos esos debates los hagan. Yo soy muy gramsciano y ¿no? Me gusta mucho la idea. Primero, Gramsci decía, no hagamos la revolución, hagamos socialistas. Si hacemos muchos socialistas, los socialistas van a pedir socialismo. Es lo que pasa en países como los nuestros. Yo vi el otro día un índice pues, de los valores ideológicos de los pueblos del mundo, ¿no? Españoles, argentinos y algunos otros más. Estamos en los países más de izquierdas del mundo. Más de izquierdas del mundo. En la mentalidad social. O sea, los gobiernos que tenemos son demasiado de derechas para el pueblo. Miren lo que estoy diciendo. Si pudieran pedir más, pero claro, eso es fruto de una estrategia muy bien lograda. Italianos, países. Es decir, porque primero hagamos los socialistas. Si hacemos socialistas a través de los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación de masas, a través de las escuelas, a través de las universidades, a través de los libros, etcétera, si conseguimos hacerlos, ya la gente va a pedir socialismo, no hace falta revolución ninguna. Ya ellos piden socialismo y ya lo obtienen en muchas ocasiones. Entonces, la idea primero es esta, paciencia, que muchas veces nos falta paciencia. Una cosa que tiene
El capitalismo es una economía de la paciencia, en el sentido de que ahorra, no quiere gastar todo ahora y no quiere todo inmediatamente, sino que piensa en el futuro. Eso es el capitalismo. Bueno, pues seamos un poco capitalistas también en las ideas. Es decir, calma, vamos a crear capitalistas primero. Vamos a crear primero gente de este estilo si somos capaces. Primero, este es nuestro trabajo, punto. Y después ya vendrá el resto. Porque si no, vamos a tener un gobierno. Podríamos tener hipotéticamente un gobierno liberal, un gobierno que defienda estas cosas en un pueblo que no lo es. Eso dura 10 minutos. Porque si el pueblo no entiende lo que está haciendo, va a durar 10 minutos. Aunque el político sea muy agradable, aunque el político sea muy carismático, si la gente, o por lo menos un porcentaje significativo de la población no entiende qué es lo que está haciendo, ese gobierno va a durar poco. Es pasto fácil de la demagogia, están diciendo está robando a los pobres, está haciendo así, no entienden lo que hace, es fácil acabar con él. Primero hay que crear una base que lo defienda y que lo entienda. Como tienen los socialistas o como tienen los peronistas, tienen una base que defiende y una base intelectual de personas que defienden esas ideas y que las entienden y que las apoyan. Nosotros tenemos esa base. Ahí difiero en lo último, de que se las entienden. Yo creo muchas veces que pasa por una pasión que no logran comprender y ya les terminan regalando demasiada libertad, que a pesar de que no le hayan cumplido esas promesas, se mantiene un ideal de un mundo más igualitario, redistributivo, en donde los servicios estén para todos. O sea, con el peronismo sucede eso acá. Tiene como esa cuestión de que a pesar de que hagan las cosas mal, esto no es el verdadero peronismo, como no es el verdadero socialismo esto, claro, para mantener esa idea. ¿Sabe la población que eso no es posible? Que decir que ese tipo de mundos no existe, que el único mundo que existe es uno en el que hay que trabajar, ahorrar, etcétera, que no es una vida fácil. Claro, es el problema nuestro también, nuestras ideas no son atractivas, no prometemos ningún paraíso. Dice simplemente que viviremos mejor. ¿Se confunde socialismo con buena persona, profe? ¿Se confunde socialismo con ser buena persona? Sí. Es que eso es lo que hay que discutir. Primero, pues digo que nuestro trabajo es inmenso. Es súper entretenido en el sentido que tenemos que estudiar muchas cosas, tenemos que entender cosas, pero el trabajo nuestro es el primero. Claro, nosotros no tenemos paciencia. Piensen en el cristianismo no llegó y mandó. Tardó cientos de años. Y con calma. Pero fue primero creando cristianos. ¿No? Pues esto, cualquier idea pero pasa con el marxismo, con otras cosas. Llegó el marxismo y ya mandó. Decenios, requiere tiempo, requiere paciencia y requiere, pues, intentar comunicar las ideas e intentar hacerlo mejor que la competencia. Esa cosa a mí me seduce, la idea de competir con otras ideas, ¿no? Es una idea de competitividad. Yo no tengo miedo a la competencia. Entonces, me gusta que haya competencia, aprendo de ella e intento dar mejores argumentos que lo que dan los otros. Otra cosa que lo consiga. Pero la idea es esa. Ustedes que son jóvenes aún tienen mucho por hacer aún. Pero paciencia. No va a llegar a Ancapia mañana. No, y aparte el aceleracionismo no es algo muy propio de nuestras ideas, justamente el orden espontáneo y digamos, la prioridad de las cosas. Pero respecto a lo que en un momento planteó de Milei, inclusive yo tengo discusiones acá con fundaciones liberales, yo tengo mis dudas y mis opiniones respecto a eso, pero me preocupa más un liberal en el Estado que alguien que sea un derrochador. Porque un Estado eficiente me parece que es todavía más problemático para lo que es la libertad como fin del ser humano en sí mismo. No sé qué le parece esta idea. Puede ser, y es correcto. Un Estado, a veces es lo que digo yo, el problema a veces que hace la derecha es que hace el gobierno eficiente. No, pero es un dilema, claro, porque al final, eso Rothbard también discutió algo de esto. Claro, al final también se trata, obviamente, si tenemos Estado, pues queremos que el correo funcione, por lo menos, ¿no? Que ya que lo hay estatal, que el correo funcione. Si el médico es del Estado, pues por lo menos que le cure a uno, ¿no? Ya que, aunque no sea la mejor de las formas, y si queremos también, ¿no? Que sea de educación o así, pues que no sea una mala educación. También no queremos que sea lo peor de lo peor, ¿no? Y ahí sí, pero sí que entiendo su argumento. Es decir, si hacemos gente que es buena o gente que compita allí, claro, el Estado lo podemos hacer más eficiente. Es más, le dejamos el terreno preparado para el siguiente que llegue. Es que quizás, le ordenamos las cuentas. Si se entiende el argumento de, inclusive de corto plazo, de, ok, un médico tiene mejores recursos para curar a una persona, más allá de que si eso no legitima la cuestión de la salud pública, el tema es el trasfondo, digamos, si se quiere, el deep state, lo que implica que un Estado tenga la mayor legitimidad y digamos, los recursos maximizados para poder controlar a los demás. Ahí es donde entra mi preocupación. Por ende, siento que la vía reformista,
a la larga o a la corta inclusive termina siendo bastante más deficiente en cuestiones Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Además, le deja los medios para que el siguiente que llegue, el socialista, así tenga los medios, las cuentas, pero no solo eso, el aparato organizativo bien funcionado para poder llevar a cabo sus medios. Eso estoy de acuerdo. No, es un dilema. Por un lado, claro, ya que estamos en esto y lo tenemos encima, por lo menos que funcione razonablemente bien, ¿no? También es una lógica, pero yo entiendo también lo que está diciendo usted. El peligro es este. Pero por eso hay que usar argumentos de legitimidad, ¿no? De legitimidad, no solo de funcionamiento. Porque si centramos la crítica al Estado en que funcione bien o funcione mal, estamos perdidos, ¿no? Totalmente. Tiene que ser una crítica de otro tipo. Tiene que ser una crítica de legitimidad, ¿no? Esto es, ¿quién es usted para mandar en mí? ¿Quién es usted? ¿Y quién le dio ese derecho? Esa es la pregunta de quién le dio ese derecho, de dónde viene ese derecho. Entonces, es donde podemos empezar a discutir de filosofía política, ¿no? De ver de dónde viene ese derecho último y por qué tiene usted derecho a mandar en mí y quién le dio ese derecho y puedo yo decidir marcharme, secesionarme de su mando y decidir sin meterme con nadie, irme a vivir a otro sitio, etcétera. Ese tipo de cosas, ¿no? Son preguntas de ese estilo. Entonces, el debate es de legitimidad, ¿no? Y de entender en qué consistió históricamente el Estado y en qué consiste el Estado. No es si funciona bien o funciona mal. Es decir, porque es el debate que creo que se planteaba también, no sé si Lisandro Spooner o no está así, que es lo que entiendo lo que usted diciendo también, ¿no? Que si es mejor un amo bueno o un amo malo, si uno es esclavo, ¿no? Hombre, si uno es esclavo... En términos económicos, si se quiere en términos económicos, inclusive de reconocer cuál era el enemigo, es más rentable la monarquía. Porque de última se cae el rey en comparación al Estado, es completamente abstracto. Esa es la tesis de Hoppe. La tesis de Hoppe que es correcta, la tesis de la conciencia de clase. Es decir, ahí lo tienen ustedes, sí. El rey era una persona. Más que una de las astucias del Estado es que el Estado es abstracto. Usted no le paga impuestos a Cristina o a Fernández, usted le paga impuestos a la República Argentina, ¿no? Cuando la República Argentina no tiene existencia ontológica, no es un ser que le pueda dar a usted dinero. Quien recibe el dinero en última instancia pues es Cristina y ellos lo reparten obviamente de acuerdo con unas normas, lo reparten con unas cosas, pero lo reparten ellos con los criterios que tienen ellos. No es que se lo dé, en última instancia va a las manos de Cristina y Cristina lo reparte. Pues tanto para sanidad, tanto para salud, tanto para esto, para otro, o lo que sea, ¿no? Y a veces incluso algunos roban de ese dinero. No estoy diciendo caso concreto ninguno, pero digo que a veces se da ese fenómeno. Pero digo que al final ese dinero no va a la República Argentina, va a las personas que dicen que representan a la República Argentina. Entonces, pero a eso me refería. Es decir, si uno es esclavo, obviamente prefiere que el amo sea bueno, que no le pegue o que no le azote y que ese tipo de cosas, ¿no? Y efectivamente hay estados que no son así, hay estados que no le azotan a la gente o que no le pegan o que no abusan demasiado de ella, digamos, ¿no? Otros sí. No todos los estados hay que ser honrados, no todos los estados son iguales. Pero todos son estados. Voy a hacer una pregunta lo más criolla posible, lo más sencilla, porque creo que esto le puede servir a más de uno. Si los individuos en general entienden, porque es algo que se dice mucho, por lo menos lo voy a poner acá en Argentina, que es donde más lo he escuchado, inclusive en Chile también, que trabajo con chilenos, ellos entienden que los políticos son malos. Ellos entienden que dentro de la administración pública todos chorean, todos roban. Ellos entienden de que el político vive mucho mejor que el individuo común, el que trabaja y que se levanta todos los días a trabajar. Y aún así siguen legitimando gobiernos. O sea, siguen legitimando el sistema de democracia representativa. Entonces la pregunta que va es, ¿por qué el individuo, entendiendo esas lógicas, siempre sigue delegando esas funciones tanto de seguridad exterior, economía? Porque no lo ven como rasgo esencial, lo ven como un rasgo accidental. Dice, no, es como decían los ingleses, los antiguos, ¿no? Si el buen rey José supiera lo que hacen sus ministros, ¿no? Pero siempre hay ese como que el gobernante no sabe lo que hace la gente, que hay el buen rey José, o el buen rey Carlos, o el buen rey Adolfo, o el buen rey que fuera así, que el buen rey es el buen rey, pero no sabe lo que hacen sus ministros, ¿no? Por detrás. Y aquí algo así, como que la idea de que la República, por eso se identifica la República, el Reino, España, Argentina, así, son buenos en general, o el gobierno es en general, pero solo que en este momento hay malos gobernantes, ¿no?
Entonces, supuestamente quitándolos o así, pues poniendo otros que en algún sitio deben estar, no en algún sitio deben estar las personas justas que hay que sacar y poner ahí, no. Están escondidas en algún sitio, pero trayendo a las personas. Y por eso siempre hay esa ilusión. Se fija cuando hay un gobierno nuevo. Siempre durante un año o dos hay ilusión, ¿no? Que llega la gente nueva, esto va a ser nuevo, vamos a regenerar, vamos a cambiar. Y al final entran en las mismas lógicas, porque la política tiene unas... Tampoco es culpa solo del político, en el sentido de que, aparte que tiene que tener unas características para estar ahí, normalmente a uno no lo van a hacer ministro a su casa, ¿no? Ni llega presidente estando en su casa leyendo libros. Normalmente tiene que hacer algo para llegar a serlo. Normalmente pues es intrigar, hacer juegos políticos, estar en este tipo de cosas, ¿no? Pero hay esa idea, ¿no? De que el gobernante es distinto, cambiando el gobernante podremos sacar. Entonces siempre en algún sitio tenemos gente nueva y podemos cambiar el gobierno y regenerar la sociedad, etcétera, hasta que la gente se cansa. Y por eso decía que no es solo culpa del político, las dinámicas de la competencia política, la dinámica del juego político también los lleva a ser así. Y saben que si no son así, no sobreviven en ese juego. Entonces, esa discusión, entonces, claro, esa discusión que se lleva es la de, o sea, lo contrapongo con las discusiones culturales, ¿no? Los otros, los liberales, libertarios, lo que sea, buscamos la independencia del individuo por sobre el Estado, sea eliminar el Estado, chao, convivamos con un sistema privado, mientras los republicanos siguen buscando la idea de la gente más honorable, la gente que nunca miente, para poder organizar un gobierno como la gente, por así decirlo. Sí, una idea platoniana, si se quiere. Sí, y escogidos por elección, no por un examen. Pues supuestamente para escoger ese tipo de personas tan sabias había que hacer como un tribunal de sabios o de ancianos que seleccionara así a la gente más competente, porque la elección, por desgracia, no es la mejor forma para dilucidar este tipo de cosas, ¿no? Pero hay esa idea de que podemos reformar, podemos cambiar. Pero repito que la política tiene una dinámica. Y eso, sea bueno o mal a la persona, si se mete en esa dinámica está perdido. Por ejemplo, tiene que poner a los suyos con independencia del mérito. Eso hay un libro muy bueno, en ámbitos libertarios no se le hace mucho caso, que es El manual del dictador, de Bruce Bueno de Mesquita. No sé si lo conocen. Sí. Pues ahí explica las leyes de la política, porque son leyes, es decir, que es así. Yo si gobierno o si gobierna el más santo que quieran ustedes, el más liberal que quieran ustedes, va a tener que poner gente suya, aunque sea muy incompetente, porque le dirán, oigan, yo me partí la cara por usted, yo luché por usted, y ahora va a poner a uno por mérito, porque que le vaya a trabajar para usted el mérito. No sé si me explico, ¿no? Y es lógico que sea así. O sea, y no solo eso, que tiene que tener contenta a su gente, porque si no lo echa fuera. Ese tipo de lógicas están implícitas en el juego político. Y a una persona buena la transforman en mala. Por pura supervivencia. Si no, no vale si no eres. Sí, eso Claro. totalmente. La competencia política es un juego de suma cero, no es un juego de suma positiva. Cuando Oppenheimer nos habla de los medios económicos y medios políticos, el medio político es un medio en el que uno gana a costa del resto. A diferencia del mercado, que podemos ganar los dos. Y normalmente ganamos los dos en cualquier interacción. Pero el juego político, al ser de suma cero, es un juego exclusivo. Tienes que echar a los otros y tienes que imponerte tú sobre los otros y tienes que usar artes para echar a los otros. No es que el otro no se va a retirar de buena gana. Pues tienes que usar todo tipo de trampas, arterías o contiendas. ¿Qué pasa? Que las contiendas, gracias a Dios, son democráticas, no son con las armas como eran antes. Pero lo que es la contienda democrática es una especie de contienda, pero muy dulcificada, en la que no hay armas ni guerras, pero es una contienda igual, ¿eh? Por eso cuando hay campañas electorales es cuando salen las mayores filtraciones, o cuando se hacen rumores, o cuando se hacen ataques más duros, o movilizaciones más duras, porque es un juego de excluyente. O ganas tú o gano yo. Permítanme una definición que va a parecer más largo, pero creo que la respuesta va a ser más cortita. Si se quiere, y si mi interpretación no es errónea, permítame estar equivocado, considero que es un error drástico, inclusive que relativiza el valor, si se quiere, ontológico de la vida humana, interpretar el liberalismo como un marco institucional. Para mí, sustancia moral. Derecho natural puro y duro, si se quiere, más que nada el respeto de cada persona como desarrollo, como fin en sí mismo. Cada persona es única y irrepetible, y al haber un tiempo de vida limitado, me parece que esa persona tiene todo el derecho, si se quiere, de hacerse de los medios posibles para alcanzar su propia felicidad. Pero me parece que la respuesta lógica a entender el liberalismo es únicamente como una cuestión anarquista. Me parece que cualquier otra, digamos, si se quiere, disminución de grados o de digamos, legitimación de cierta autoridad centralizada es un poco una cuestión, si se quiere, que rompe la ética
de lo que significa la libertad. ¿Qué le parece Sí, a usted? porque es un agresor, es una agresión. Pero claro, lo que dice usted es muy correcto, pero el anarquismo no es más que llevar el liberalismo a todos los ámbitos. Simplemente eso. Es decir, a veces me dicen, no, es que el mercado de las patatas debía estar liberalizado. Vale, bien. ¿Y por qué no el de la justicia? ¿O por qué no el de las obras públicas, infraestructuras? Porque la pregunta es, ¿qué tienen de particular esos bienes que no tengan los otros? Es decir, esos bienes no fueron alguna vez prestados de forma privada, no solo privada en el sentido de mercado, sino a través de la sociedad civil, ¿no? No fueron prestados una vez, pueden ser prestados. Es decir, ¿cuál es el problema que tienen esos bienes? ¿No? Si el liberalismo es bueno, ¿por qué tienen el socialismo en la justicia? El socialismo, ¿qué dice usted que el socialismo en algunos ámbitos es mejor que en otros? ¿Por qué tiene socialismo en las obras públicas, ¿no? ¿Qué tienen de particular esos bienes? No se hacían históricamente carreteras, puentes, calzadas, ferrocarriles de forma privada. ¿Por qué tienen que ser hoy de forma socialista? Entonces, el debate es ese. Igual que el argumento de Molinari, en su momento, por eso le llama el primer capitalista, es llevarlo a la defensa, ¿no? Llevar el tema a la defensa. Y yo creo que es un tema que me quiere mucha investigación. Dirigí hace poco, codirigí con don Jesús Huerta una tesis sobre defensa y seguridad privada, que no sé si la conocen, la de José Hernández Cabrera. Sí, es un libro muy notable, porque es un libro que explica desde el punto de vista anarquista los problemas de la defensa, porque son los problemas, digamos, más complicados que puede tener, juntos con los de la justicia. Entonces, al final, un anarquista no es más que un liberal, pues llevado a todas las consecuencias. Porque ¿qué tiene de peculiar el mercado del alquiler o el mercado de la cebolla con respecto al resto? Es el debate, que tienen algo en esencia diferente de los otros mercados, ¿no? Y por ahí hay que argumentar. Es decir, ¿por qué tenemos que tener una persona? El debate es eso, un debate filosófico, lo plantea Wemer y otros autores, ¿no? ¿Por qué tenemos que alguien dominar a otro? Alguien que es otra persona, no es el Estado. Usted no manda el Estado. Usted manda Alberto Fernández. Punto. Y Alberto Fernández sabe más que usted, más competente que usted. Es la pregunta que hay que hacer, ¿no? Porque no manda ningún Estado. Porque eso no existe. Tiene la legitimidad de Fernández mandarte a una guerra. Fernández, lo que sea. Sí, porque parece que en la política parece que hay un fenómeno de transustanciación. Y esto es culpa de Burke, ¿no? De transustanciación. Que cogemos a cualquier persona por la calle, ¿no? La votamos y se transustancia en el cuerpo y la sangre de la nación. ¿No? Pero algo mágico. Por eso es un concepto copiado del cristianismo, ¿no? Cuando habla el sacerdote, se transforma el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, cogemos a cualquier persona, la votamos y ya representa. No, señor, es el mismo señor listo, señor burro que era antes. No cambió nada, no te volviste más inteligente por ser votado. Ni eso te da ningún tipo de derecho esencial. Para ese tipo de debates hay que tenerlos. Pero yo lo que yo reclamo es paciencia. Estudio y paciencia. Ya sé que la juventud moderna lo quiere todo y lo quiere ya. Pues a lo mejor hay que hacer como los antiguos, un poquito de calma y preparar el terreno, porque si no, nos va a llevar a desilusiones. Sí, queriéndolo todo ya tenemos progresismo porque no actualmente. Puede poner un gobierno liberal un pueblo que no lo es. No lo puede poner. No funciona. La gente se revela o resiste. Hay primero que cambiar, es la metapolítica. Primero lo que decían los metapolítica, es decir, no hacer política directa, sino hacer política intelectual, crear soluciones, crear problemas. Y creo que de momento lo estamos consiguiendo. Para mí es inimaginable que me hablasen de la Argentina, por ejemplo, hace 15 años, no solo porque no hubiera medios, sino porque no había tanta juventud que le gustara estas cosas. Lo digo por experiencia. Cuando empezamos éramos muy poquitos. Y es más conocido de lo que usted cree, profe, acá en Argentina. Más de lo que usted puede imaginar. Pues eso es cosa suya. Sí, esa era la idea. Bueno, profesor. Los viejos, sí. Ustedes sean mejores que nosotros, y lo son ya. Ya parten sobre algo construido. Entonces ya pueden trabajar mejor. Pues adelante y muchas gracias por la amabilidad. Y por cierto, fue una excelente entrevista. Da gusto ver que están bien, que tienen buen nivel de debate. Hasta la próxima entonces.